Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el abogado Pedro Velasco, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, para hablar sobre este proceso de fiscalización que ha quedado sellado en contra por parte de una mayoría dentro de la Comisión de Fiscalización. La fiscalización no aprueba el informe sobre Coca-Codo Sinclair. Asambleísta Velasco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un gusto compartir con usted la información. Gracias, asambleísta. El correísmo y el social cristianismo parece que lograron una alianza y los dejan solos esta vez. Y yo pienso que el país no puede quedar desprotegido. Nosotros hemos cumplido con el deber de la tarea de fiscalización que está asignada por ley, por mandato constitucional. El tema de Coca-Codo Sinclair es un proceso de investigación que lleva más de un año. En el mes de junio del año 2021 visitamos conjuntamente con el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, la central hidroeléctrica, y se pudo evidenciar las falencias técnicas de construcción, las fisuras que en su momento eran cerca de 8,000 y en un año apenas se han duplicado, ya llegamos a 17,000 fisuras, es decir, una obra mal diseñada, técnicamente no bien construida. Aquí hay responsables de haber permitido que se instalen equipos, maquinarias sin la suficiente consistencia técnica, y además hay problemas en cuanto a la vigencia o durabilidad de esta obra, que fue planificada entre comillas para 50 años y en apenas 5 o 6 años de funcionamiento ha presentado serias inconsistencias técnicas. No obstante, no recibieron el apoyo necesario para que se apruebe este informe. Ha pasado tanto tiempo, como usted mismo menciona, más de un año. Fernando Villavicencio ha dicho en estas últimas horas que él cree que hay un acuerdo oculto entre el gobierno y China, por ejemplo. Yo no quisiera llegar a entender, pero lastimosamente, así como que se van hilando los cabos sueltos de que se permitió un refinanciamiento de la deuda con China, y coincidencialmente China fue la que financió esta obra que se fue inaugurada en el año 2016. Hablábamos de un presupuesto inicial de $1,000 millones y luego llegó a costar más de 3,000 millones. Entonces, esto sí es preocupante. Son recursos que no le corresponden a un gobierno o a una autoridad, a un representante del Ejecutivo. Son recursos que a la postre nos comprometen a todos los ecuatorianos y que tenemos que pagar por esa deuda. No es ninguna generosidad del gobierno chino. Y debemos siempre precautelar los intereses nacionales por sobre los intereses que se puedan generar en torno a estos acercamientos o entendimientos. De acuerdo a la interpretación de Fernando Villavicencio, este acuerdo de alguna forma parecería entendible, lograr acuerdos con China para financiamiento, para lograr ingreso de recursos frente a un tema que también ha sido politizado ampliamente. No estamos en desacuerdo en que se hagan acercamientos con gobiernos de cualquier línea política que sean de Norteamérica, de Europa, del Asia, de donde sean. Lo que tiene que entenderse es que los recursos que se consiguen a través de créditos deben ser invertidos en forma transparente, cumpliendo los condicionantes de un contrato que se firmó. Y en las condiciones de las que estamos hablando, de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, no cumple con esas especificaciones técnicas, presenta problemas muy serios. Y si el gobierno asume esa responsabilidad de pretender recibir una obra que los mismos funcionarios de SELEC han dicho que no recomiendan que se reciba una obra en las circunstancias que están actualmente presentándose, y hay responsabilidad de ellos. Y además tiene que entrar Contraloría a determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas o penales si las hay, lo propio el Servicio de Rentas Internas, porque se habla en el informe de que se desviaron algunos recursos económicos supuestamente para pagar consultorías a través de empresas de papel, y que a la postre fueron otros beneficiarios sin haber declarado esos recursos económicos. Es decir, aquí deben intervenir las instancias que tienen que hacerlo pensando en los intereses nacionales por sobre los intereses de un país extranjero. Pero seguramente puede haber un cambio de opinión también por parte de SELEC. Recordemos que cuando ustedes hicieron la visita estaba otro gerente de SELEC, si mal no recuerdo, Gonzalo Uquillas, posteriormente, y hoy por hoy está Nicolás Andrade, alguien que ha sido incluso cuestionado por parte del asambleísta Villavicencio, cuestionado por parte de algunos sectores, inclusive de trabajadores.
y no puede haber un cambio, un giro en la política dentro de SELEC y aceptar la obra como está. Pueden cambiar de criterio, pueden cambiar hasta de pensamiento, pero lo que no pueden cambiar es la realidad que pudimos evidenciar y que está visible en la central hidroeléctrica. Las fisuras están ahí, están aumentando cada vez más. Por más intentos de soluciones, por más soldaduras que le hacen, no pueden hacer o encontrar un mecanismo idóneo que permita garantizar que esta obra fue construida de la mejor manera. Es decir, esas son las cosas que no pueden cambiar, y además tenemos nosotros un organismo de control que aspiramos que haya cambiado y que cambie, yo pienso que sí, a lo que fue en ese entonces, cuando estaban vigentes esas garantías, cuando estaba vigente el contrato. Hoy tenemos, creo que, otra autoridad de control y aspiramos de que lo haga pensando en forma muy responsable. El asumir un compromiso de recibir una obra en las condiciones significaría que les puede acarrear serias responsabilidades a futuro que podrían generar inclusive juicios políticos para quienes autoricen que se reciba esa obra. ¿Creen ustedes, o cree usted, o principalmente quienes estaban a favor del informe, que si bien no se logró pasar este filtro en la Asamblea Nacional, pueda esto de alguna forma repararse o reconocerse estas falencias ya por otras vías? Usted ha mencionado, por ejemplo, los entes de control. Sí, el que no haya pasado el informe en el seno de la Comisión de Fiscalización no significa que este trabajo de más de un año puede quedarse sin ningún objetivo esencial. Y la principal finalidad que nosotros nos propusimos es de que pase a los organismos como es la Contraloría, como es la Fiscalía. La propia Procuraduría en su momento tendrá que intervenir, porque estamos ya hablando de que hay un laudo arbitral que están sometiéndose en un país extranjero, pero independientemente tiene que hacerse cumplir un contrato, y ese contrato obliga a través de las respectivas firmas de la empresa constructora Sinohydro del Estado ecuatoriano a que se lo haga en las condiciones acordadas, y las condiciones acordadas fueron las mejores condiciones técnicas. En el camino del proceso de investigación, en este caso de Coca-Cola Sinclair, también se habían revelado otros temas relacionados con el otro de los casos que ha sido también emblemático y denunciado, el caso INA Papers. Ese es otro tema que quisieron desvincular hoy en la mañana. Y a mí sí me llama la atención, con el mayor respeto, colegas asambleístas, cuando dicen no podemos tratar un mismo tema en un mismo informe. Dice que deben separar lo que es Coca-Cola Sinclair, la construcción, con el tema INA Papers. Si se desglosan o se deslindan de las mismas responsabilidades, porque quienes hicieron supuestamente los gestionadores muy generosos, muy bondadosos, para que estos recursos económicos lleguen en calidad de préstamos, recibieron un porcentaje, una comisión, supuestamente por consultorías realizadas. Yo no entiendo qué consultorías pueden hacerse cuando es un contrato de préstamo de gobierno a gobierno, y por eso se entregaron recursos económicos y después aparecen compras de esta misma empresa que recibió esos recursos económicos, de la que fue lobista de estos recursos, en bienes adquiridos y entregados al expresidente Lenín Moreno. Entonces esto no puede quedar así, no es un tema tan sencillo, es un tema muy serio que el país merece una explicación y una verdad. Esa es la parte en la que ustedes encontraron este vínculo entre Coca-Cola Sinclair y el caso INA Papers. Es evidente, es muy claro. Los y eso supuestos lobistas que recibieron beneficios y que incluso llegaron a ser parte de supuestos beneficios del ex presidente Lenín Moreno. Así es, y los supuestos descargos que mencionas de que fueron muebles, bienes adquiridos por la empresa a la que me estoy refiriendo, que asomaba como la lobista de estos recursos y que fueron entregados en préstamo, y que cuando ya terminó su gestión, supuestamente cumpliendo para la Organización de las Naciones Unidas, fueron devueltos. Y eso no puede, creo que, quedar así tan simple un análisis. Tanta generosidad habrá de que se pueden comprar bienes para invertirlos en un país extranjero, o hay algo de por medio que están devolviendo favores. No han logrado la aprobación de este informe del Coca-Cola Sinclair. Hay solo 3 asambleístas que están de alguna forma alineados: Villavicencio, Segovia y usted. Y con la salida de Fernando Villavicencio de la Comisión de Fiscalización, ¿no se da vía libre para que lo que han denunciado desde su bancada es esta alineación, correísmo, socialcristianos y una hoja de ruta que se va confirmando según ha denunciado Villavicencio?
El tema de la fiscalización es un derecho que tenemos independientemente de que conformemos o no una comisión, los 137 asambleístas. Pero será más difícil desde afuera. Desde luego, sí, va a tornarse un poco más crítico, más difícil, pero lo importante es que hay que demostrar que uno puede batallar, aunque sea contracorriente, siempre pensando en que la prioridad es el Ecuador. Y si en ese batallar a veces tenemos altibajos, estamos listos a afrontarlos, y yo pienso que eso lo ha hecho Fernando con sus argumentos, con sus pruebas, con sus evidencias. Y se nota también una persecución atroz en contra de Fernando, a quien expreso mi solidaridad. No puede ser posible que quien está luchando contra la corrupción, de quien está desnudando casos emblemáticos en donde hay lastimosamente involucrados ex autoridades o actuales autoridades, no se puede quedar así en la impunidad. Tenemos todos que hacer causa común. ¿No les hace sentirse solos en este momento? No, yo me siento con el respaldo del pueblo, que es más importante. Yo creo que eso es lo más hermoso que tiene quien estamos en la actividad política. Los huérfanos, los solos, son los que supuestamente se salen victoriosos en determinados momentos, pero el resto de la vida permanecen aislados, solos. Eso es orfandad. En cambio, quienes hacemos las cosas con transparencia, tenemos siempre ese respaldo popular. Pero si de aquí en adelante dentro de la Asamblea Nacional no tienen un respaldo necesario para aprobar, por ejemplo, lo que hemos visto, un informe sobre de fiscalización sobre el caso Coca-Cola Sinclair, se anunciaban también otros informes, se anuncian, por ejemplo, o se advertía de juicios políticos, seguramente no habrá respaldo y habrá una nueva mayoría que los tenga aislados. El tema del aislamiento no lo considero que en la Asamblea pueda llegar, porque nosotros llegamos solos, es decir, llegamos desde el inicio aislados, solos, porque venimos representando a una población, en el caso mío de la provincia del Carchi. Cuando llegamos a la Asamblea, por un mandato legal, tenemos que formar parte de una bancada para efectos de tener... Y se requieren alianzas para poder lograr ciertos objetivos o al menos ciertas ofertas que se han planteado en campaña. Tienes razón, Fausto, hay que buscar alianzas, pero las alianzas hay que buscarlas para el bien, no para bloquear, no para boicotear, no para negar aspectos que le interesan al Ecuador. Por lo tanto, si eso significa que nos quedamos solos, feliz de la vida me quedo solo. Estamos claros. Asambleísta, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, una buena noche. Ha sido el abogado Pedro Velasco, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, hablando sobre el informe de fiscalización que no fue aprobado sobre el caso de Coca-Cola Sinclair, también la relación y el vínculo que tiene este caso con el caso INA Papers. No fue aprobado, dice no sentirse solo respecto de sus alianzas con otros legisladores. La mayoría, mientras tanto, la mayoría legislativa encabezada por el correísmo y socialcristianismo va ganando terreno en el legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.